Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes. Hoy un programa importante porque ya saben, como es habitual, cada último viernes de cada mes repasamos la sesión plenaria del día anterior. Algo muy importante, el Pleno Municipal, porque ya saben, se toman decisiones importantes que van sin duda a ser muy importantes de cara a la ciudadanía. Tenemos a distintos concejales del equipo de gobierno y también de la oposición, pues para valorar estas mociones y para ver la opinión de cada uno de ellos. Saludamos a Raúl López, concejal de Ordenación del Territorio por parte del Partido Popular. Raúl, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos también a Pablo Orellana por parte del Grupo Municipal Socialista. Pablo, bienvenido. Bueno, gracias, buenas tardes. Y Nicolás Egliglia, concejal de Unidas Podemos, también bienvenido a Málaga TV. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar, como les decía, a repasar las mociones. En primer lugar, queremos hablar pues, de un tema importante. Todas las mociones son importantes, pero esta también porque se lleva mucho tiempo hablando del asunto. Me refiero al tema del cercanías. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos, los dos miembros del equipo de gobierno, presentaban mociones en defensa pues de este servicio. Pedían, entre otras cosas, a Renfe pues que restituyese los servicios de las líneas de cercanías que habían sido suprimidos y también pues que diese una fecha concreta. Cabe recordar que el día anterior, el miércoles, pues conocimos que el núcleo de cercanías recuperará a partir del próximo 1 de febrero 14 servicios de la línea C1. No obstante, pues esta moción, por supuesto, pues se mantuvo y se debatió en el Pleno. Raúl, una moción por parte del Partido Popular, cuéntanos. Bueno, realmente el eje ferroviario de Málaga que une con Fuengirola y también con la zona interior de Álora, ¿no? A través de las dos líneas que actualmente tenemos, pues es un elemento de comunicación fundamental para muchos ciudadanos que estudian y que trabajan pues a lo largo desde Málaga hasta Fuengirola, pues en un sinfín de paradas en las que la frecuencia de los trenes de cercanías son fundamentales. En la línea del interior ya ni siquiera lo cuento, ¿no? que es más fundamental todavía, ¿no? La zona de Álora y la zona interior pues necesita esa conectividad. Y lo que venimos reclamando desde hace tiempo es que ha habido un trato un poco injusto, ¿no? Al tren de cercanías en Málaga. Entre otras cosas porque no ha ocurrido en otras comunidades autónomas, ¿no? Porque al final casi todo el mundo podría entender que haya alguna circunstancia pues que falten maquinistas, como ha pasado en algunas ocasiones, o que el mobiliario, en este caso los trenes y vagones, pues haya que sustituirlo y que pueda tener alguna carencia, ¿no? Pero sí hemos creído que era muy reclamable, que se está prolongando y se ha prolongado durante muchísimo tiempo una escasez de frecuencias que está perjudicando de manera muy directa no solo a los ciudadanos de Málaga, sino también a los ciudadanos del entorno metropolitano. Entonces, que no ocurra en otras ciudades, que haya un esfuerzo, porque en Valencia o en otros sitios, pues estas anomalías que pueden ocurrir y que yo creo que no es achacable, que le puede pasar a cualquiera, que esto no ocurra aquí en Málaga, pues nos parece que era un trato discriminatorio. Entonces, se está prolongando durante mucho tiempo y es verdad que en estos días han anunciado que se van a incorporar algunas frecuencias más, pero es que todavía, además de estas 8 que quieren incorporar, faltan como 14 más, con lo cual es un sinsentido, ¿no? No nos parecía que sea una situación sostenible, sobre todo porque, como digo, hay cientos de miles de personas que utilizan a diario. Si no recuerdo mal, la línea Málaga-Fuengirola ferroviaria es la línea más rentable que existe en todos los trenes de cercanías, con lo cual eso da un índice del número, ¿no? de usuarios que la utilizan. No hace muchos años, yo era concejal de accesibilidad, ya reclamamos en aquel momento que cambiaran los trenes para poner unos accesibles, porque es que ni siquiera eran accesibles. Y hace muy poquito, pues desde Torremolinos, en la zona de la Nogalera, estaban reclamando que las estaciones fueran accesibles. En definitiva, no podemos mantener durante más tiempo que no haya un trato igualitario y sobre todo que no se ponga solución a las demandas históricas que tiene el tren de cercanías, ¿no? Y esto yo creo que se ha plasmado en el Pleno y lo lógico sería que aquí todos los grupos estuvieran a favor, porque justificar la ausencia, eso tiene poco debate político. Aquí, si faltan trenes, lo que hay que hacer es ponerlo. No se puede justificar que faltan, pero van a ir poco a poco poniéndolo. Eso es que me parece un sinsentido. Bueno, se aprobaba también pedir al Gobierno que aplicase una reducción de precios mientras duraran estos recortes. Pablo, ¿cuál fue la postura del Partido Socialista? Bueno, desde el Partido Socialista lo que queremos decir es que el Gobierno cumple con el cercanías en Málaga,
y como ya nos dijimos, el ajuste que se produjo en noviembre era temporal, era transitorio y era excepcional. Vemos ahora cómo se incorporan nuevos maquinistas y se recuperan el servicio hasta el 85% del que existía en 2019, pero yo quiero decir que este problema, hablando, como decía el señor López, de agravios comparativos, que este problema tenía un nombre. Esta situación hemos llegado hasta aquí por culpa del Partido Popular. Porque, sí, culpa del Partido Popular. Te lo recuerdo, del 2012 al 2016, ¿cuál fue el número de maquinistas incorporados a Málaga? Está claro, está claro. Se redujo un 4% con el Partido Popular. Es como lo de la luz. También o sea, si se incrementa, se incrementa, pero si se reducen, ¿no? Entonces es un 4%. Y les recuerdo, de 2012 a 2018 se invierten 817 millones en la red de cercanía. ¿Y cuánto se destina a Málaga? El 1%. Si eso no es trato discriminatorio, pues acabamos, ¿no? El Partido Socialista tiene el compromiso de recuperar el 100% de los servicios en cercanía y lo vamos a recuperar y acabaremos el año 2022 con 5.720 maquinistas para apostar de verdad por el servicio público, porque gracias a que el Partido Socialista gobierna, el cercanía recupera Está claro. su capacidad de servicio para los ciudadanos y ciudadanas. A ver, Nico, la postura de Unidas Podemos. Yo creo que la cuestión de la movilidad y la apuesta por el ferrocarril debería ser un pacto de Estado. Un gran pacto por la movilidad, que lo saquemos del barro de la arena política y del y tú más, de que es culpa de uno, de otro, y que se pueda acordar un compromiso de inversión conjunta, gobierne quien gobierne, para apoyar y apostar por el ferrocarril, que es fundamental no solo para afrontar los desafíos del cambio climático, sino también el desarrollo económico, para vertebrar el territorio, para poder hacer que los pequeños y medianos municipios puedan crecer al mismo ritmo que las grandes ciudades. Es una cuestión estratégica, es una cuestión de país. Y lo que es cierto, digo, para evitar el y tú más, y creo que aburre un poco a los televidentes, es que aquí han gobernado dos partidos durante muchísimo tiempo. Y el problema de los ferrocarriles no es una cuestión de ahora, no es que empezó la desinversión y el problema estructural que arrastra la red de ferrocarriles y el sistema público de transporte en ferrocarril de este país, no empezó hace pocos meses, es un problema estructural en la que no se han puesto las inversiones necesarias y no había una apuesta, porque durante muchísimo tiempo se ha preferido invertir probablemente al son de cuestiones de desarrollo urbanístico y de desarrollo, digamos, vinculado a la burbuja, a distintas burbujas especulativas. Se ha apostado por invertir muchísimo dinero en infraestructuras viarias de coche, que es correcto, autovías y tal, pero se ha abandonado la importancia que tiene el ferrocarril para vertebrar un país. Así que evidentemente hemos apoyado esto. Como hemos apoyado, yo creo que una de las cosas que la gente puede guiarse para ver si realmente se defiende un tema o hay intereses políticos, es ver qué posición tiene un partido cuando gobierna uno y cuando gobierna otro. Los partidos que conformamos Unidas Podemos hemos reivindicado un ferrocarril público de calidad cuando gobernaba el Partido Popular y ahora cuando estamos incluso cogobernando nosotros, estamos exigiendo que este tema se tiene que solucionar. Evidentemente las cercanías de Málaga tienen que mejorar y en eso tiene que haber un compromiso de todos. Fíjate hasta qué punto que yo en ningún momento ni hablaba del Partido Socialista ni decía nada, simplemente trasladaba que incluso podía haber una minoración justificable, oye, que puede ocurrir algo, y yo creo que la exposición he intentado más o menos trasladar eso, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre que el Partido Socialista, pues, que todo lo hace como todo lo malo del PP. Yo creo que la gente no entiende que eso sea así. Hay cosas que probablemente uno lo haga mejor y otro lo haga regular y otro... Señor yo López, creo que en ese punto más o menos la gente tiene esa perspectiva. Lo que he querido decir es que no todo lo malo lo hace el PP y todo lo bueno parece que lo hace el PSOE. Ahora llevamos unos cuantos meses donde se han quitado mogollón de líneas y la gente no puede coger el tren y eso hay que buscar una solución. Lo haga el PP, o lo haga el PSOE, o lo haga quien quiera. ¿Sabe por qué se han quitado un mogollón de líneas? Acabo en un medio segundo. Lo que no tiene sentido es justificar lo injustificable. ¿Hay menos líneas? Sí. ¿Que durante no sé cuántos años se podía haber hecho un poquito mejor? Claro, mira, si llevamos 30 años escuchando que íbamos a hacer el tren litoral y no se ha invertido ni un duro mientras que ha gobernado el PSOE en Andalucía. Lo que estoy queriendo decir no es que se haga un poquito mejor o un poquito peor, es que reconozcáis que de vez en cuando las cosas no salen bien y esto no lo había hecho bien.
¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que hay ciudadanos de Torremolinos, de Benalmádena, de Fuengirola, que no pueden coger el tren y tú no le puedes decir a nadie, oye, no, pero vamos a poner 5.000... Ahora mismo no pueden coger el tren. Y en otras ciudades sí, y eso es un trato discriminatorio, y tenéis que aceptarlo porque es un error. Pero ¿Está? ¿sabes cuál ha sido el problema realmente? ¿De dónde viene este Del problema? PP. Claro, es que yo le repito una frase que le dice mucho mi compañero Mariano Ruiz Araujo, es que los datos son tozudos. No, los datos son tozudos. Y en la época del Partido Popular se redujeron el número de maquinistas un 4% y con el Partido Socialista se están incrementando Mañana el nos número de vamos a ir a la maquinistas. estación de Vial y le preguntamos a los Y le vecinos digo, a ver qué y opinan. además le voy a explicar por qué se ha producido esta situación. El señor Montoro impuso una tasa de reposición del 10% y además ahora mismo actualmente, con lo cual escasez de reposición de maquinistas. Y ahora actualmente encima tenemos un problema que se llama el COVID. Y eso afecta a los procesos de formación de maquinistas, donde antes se formaban a 3 maquinistas, cada formador formaba a otros 3 maquinistas, ahora ese formador solo puede formar a un maquinista por protocolos COVID. Entonces, esto dificulta muchísimo la incorporación de nuevos maquinistas al sistema. Pero desde luego te tengo que decir que es que el compromiso del Partido Socialista es apostar por el transporte público. Lo estamos viendo, Y quitarlo, aumentamos- ¿no? El compromiso es quitarlo, ¿no? Y estamos tratando de corregir lo más rápido que podemos todo el desaguisado que comete el Partido Popular cada vez que accede al gobierno, Está que claro. es desmantelar lo público, Vamos. como pasa con sanidad, como pasa con Está claro, educación. está claro. Bueno, vamos a continuar para repasar más mociones. Una que presentaba el Partido Socialista, también muy importante, pues era la referida al impuesto de plusvalía. Finalmente se consiguió eliminar debido a la moción urgente que presentaba el Partido Socialista. Se aprobó por todos los grupos políticos con una enmienda del Partido Popular que pedía incluir que se hiciese de manera inmediata la eliminación de este impuesto de la plusvalía. Esto es, para que se entiendan mejor, es el impuesto que se paga por heredar, pues por ejemplo, la vivienda de tus padres cuando es la vivienda habitual. Una reivindicación que la oposición había pedido en muchísimas ocasiones y que ayer se consiguió. Pablo, adelante. Bueno, desde el Partido Socialista presentamos esta moción con más ambición para eliminar la plusvalía en la gerencia de la casa familiar, pero aceptamos las enmiendas del Partido Popular con el objetivo de que lo que se apruebe en el Pleno se cumpla. Desde luego que nos parece muy insensible que una persona que vive en un barrio humilde herede la casa de sus padres que pueda costar 60.000 euros y en algunos casos ha tenido que pagar 8.000 euros. Y también ha tenido que endeudarse para poder pagar este impuesto. Nosotros defendemos que en el caso de la herencia de la casa habitual, familiar, no se pague esta plusvalía. El Partido Popular tuvo un compromiso en la anterior campaña electoral de eliminarla progresivamente. Y ahora venden a la ciudadanía que han reducido la plusvalía un 36%. No lo han hecho con el interés de cumplir un compromiso electoral, lo han hecho obligados por una sentencia judicial y por la modificación del Gobierno de España acatando esta sentencia judicial. Entonces, quiero decir que en el ánimo del PP no está reducir las plusvalías para ayudar a los malagueños y malagueñas, porque además la modificación del Gobierno incluía el poder tener un índice de... el índice de un 15%, reducir el valor del 15% de valor catastral para aminorar aún más el pago del impuesto de plusvalía. Y el PP no ha querido acogerse, porque no está nunca del lado de las personas que más lo necesitan en la ciudad de Málaga, que son las personas que menos tienen. Nico. Creo que estamos de acuerdo que es un impuesto injusto, que una persona herede una vivienda y tenga que pagar una cantidad enorme de dinero que muchas veces lo mete incluso en pozos financieros de deudas, de endeudamiento, y supone un gran problema y afecta fundamentalmente a gente popular, gente de los barrios que tiene no solo sufrir la muerte de un familiar, sino ahora afrontar el pago por la herencia de una vivienda. Creo que estamos de acuerdo que es un impuesto injusto. Nosotros lo que señalamos, lo llamamos demagogia fiscal, porque a veces se hace bandera, el Partido Popular hace bandera, lo suele nombrar con nombres muy grandilocuentes, bajada masiva de impuestos, que están en contra de los impuestos. Y lo que nosotros señalamos y alertamos es que cuando uno pone la lupa y analiza con cuidado cómo se gestiona la fiscalidad, uno se da cuenta y lo que descubre es que se suele bajar los impuestos, fundamentalmente tienen mucha velocidad para bajar los impuestos a las rentas altas
y sin embargo siguen cobrando este tipo de impuestos, por lo tanto, que afectan fundamentalmente, como decimos, a los sectores populares, a las familias de nuestras barriadas. Esto es una cuestión de determinación política. El alcalde tiene el botón, por decirlo de alguna manera, para suprimir este impuesto claramente regresivo, claramente injusto, que afecta a, como decíamos, a familias de rentas medias bajas sobre todo, y no lo hace. Evidentemente, y en eso tiene razón el alcalde, si suprime este impuesto va a suponer una merma de ingresos para el ayuntamiento. Lo que nosotros ponemos sobre la mesa es que lo que uno le pediría a un regidor y a un equipo de gobierno, sobre todo cuando tiene tanta cantidad de asesores, decíamos en el Pleno, que es que hagan un estudio riguroso sobre qué tipo de modificación de los instrumentos fiscales y del gasto del propio ayuntamiento se podría reestructurar para ahorrar dinero en gastos que pueden llegar a ser superfluos. Nosotros intuimos y creemos que hay mucho gasto superfluo, ellos dicen que no, pero un estudio lo puede demostrar, y también instrumentos fiscales que no se están aplicando bien. Le pongo un ejemplo, que esto es a veces complejo para la gente. El IBI diferenciado es lo que pagan las grandes, por ejemplo, superficies comerciales, y la tasa que está pagando hoy el Corte Inglés de IBI es similar a la que paga cualquier familia de una barriada. Y es un 30 y 40% menos de lo que está pagando el Corte Inglés, por ejemplo, en Sevilla o en Zaragoza. Entonces, si se le aumenta mínimamente ese impuesto, simplemente para equipararlo al resto de ciudades, pues vamos a tener unos ingresos que nos permitiría, por ejemplo, apretar ese botón, que es un botón de justicia social, es un botón de progresividad fiscal y permitiría eliminar este impuesto. No se quiere hacer, no sabemos muy bien por qué, pero no es la misma determinación que suele tener el PP para bajarle los impuestos a las rentas altas, que eso sí lo suele hacer muy rápido. El Partido Popular, Raúl, como decía, pues introducía esa enmienda, ¿no?, de que fuese de manera paulatina. Cuéntanos vuestra postura. Sí, el compromiso que en el programa electoral llevábamos y el compromiso del alcalde es ir paulatinamente eliminando este impuesto. Realmente porque creemos en él, realmente si no lo hubiéramos puesto en el programa electoral, igual que pusimos que íbamos a convocar la Expo del 27 o que íbamos a hacer otras muchas cosas. Esta es una actuación que ya cuando hay alguien que convive en el hogar, en esa vivienda, ya sí tiene una bonificación. Lo que estamos es intentando ir más allá. Hemos entendido que el mensaje de todos los grupos es que apoyan que se haga de esta manera progresiva, y para eso vamos a intentar ir poniendo pues cómo equilibrar ese déficit económico que se hace. Pero realmente no estoy muy de acuerdo, ¿no?, en que nosotros abordemos la bajada de impuestos para aquellos que, como decía Nico, que más tienen. Uno de los ejemplos es cuál es la presión fiscal general que hay en Málaga, con el IBI, con el recibo de basura. Bueno, el recibo de basura no, porque no hay. Hay en otros municipios, pero no lo hay en Málaga, porque ya está dentro del IBI. Y a pesar de estar dentro del IBI, yo no paro de oír gente que vive en Málaga, que está empadronada en el Rincón de la Victoria o que está empadronada en Fuengirola y que te dice, mire, este es mi recibo del IBI. Y cuando tú le enseñas el de Málaga, dice, pero si en Málaga pagáis la mitad. Y la gente busca esa segunda, incluso esa segunda vivienda para que haya una minoración. O sea que la presión fiscal que hay en Málaga para todo el mundo es una presión fiscal muy baja. En cuanto al IBI diferenciado y las grandes superficies, cuando el ayuntamiento ha impulsado que haya grandes áreas de negocio, ha intentado captarlas y ha intentado tener una fiscalidad baja, pues como hacen pues Portugal, con Irlanda hacía, con otras muchas actividades económicas. ¿Por qué? Porque consigue que con esto muchas empresas se afinquen en la ciudad. ¿Qué ocurre cuando se afincan? Porque generan empleo, que contratan a gente. Entonces, lo que se obtiene, que es una capacidad de contratación un poco mayor, pues realmente es muy interesante. ¿Qué hemos hecho o qué es lo que le hemos planteado al Gobierno que debería hacer? Igual que cuando gobernaba José María Aznar, cuando gobernaba el PP en el Estado, donde el impuesto de actividades económicas para empresas de hace 1 millón de euros se eliminó directamente. ¿Y qué se hizo por parte del Estado? Se cogió y se valoró cuánto dejaban de ingresar los ayuntamientos por esa actividad y se dijo, no os preocupéis que os lo pago. Entonces, ahora lo que tenemos en el Gobierno de la Nación es varias sentencias que han generado por el Tribunal Constitucional, que ha dicho, básicamente, que había que cambiar los coeficientes en los cuales se calculaba la plusvalía. Y ese es el 36%, esa es la bajada. Por eso tenemos que adaptar nuestra ordenanza, porque ha habido un cambio en cómo se calcula esa plusvalía, con lo cual ya tenemos una bajada muy importante de ingresos. Por eso hemos pedido que para eliminarla el resto se siga haciendo progresivo. ¿Para qué? Pues para intentar no dejar al ayuntamiento que no pueda seguir financiando muchas actividades sociales que realiza. Pero sí es muy importante, y aquí la FEM debería
Digo todos los municipios, porque al final a todos los ayuntamientos les va a ocurrir. Lo que deberían es negociar con el Estado, de manera que si se deja de ingresar ese dinero, los ayuntamientos, que son la administración pública peor financiada, tenemos la peor capacidad operativa económica que tenemos, que de alguna manera, entre todos y de manera solidaria, se cubran esos déficits para que podamos seguir siendo la administración más cercana al ciudadano y ofreciendo pues muchísimas competencias que no son nuestras, porque aquí en Málaga el deporte, la cultura, la educación, se han hecho muchísimas cosas que eran y que siguen siendo competencia autonómica, que después, que como el Partido Socialista no lo hacía en la Junta de Andalucía, hemos tenido que hacerla nosotros, y por eso hemos gastado muchísimo dinero. Gracias a eso tenemos la ciudad que tenemos, donde todo el mundo, o casi todo el mundo, desea venir a vivir. Nico. No, creo que evidentemente desde la FEM, y eso lo comentamos y lo sabe el señor Carlos Conde, desde Unidas Podemos se ha trabajado y se continuará trabajando para que se pueda conseguir el máximo de compensación y el máximo de fondos por parte del gobierno central para apoyar a los ayuntamientos que efectivamente, por propio como es la estructura administrativa del país, están muy mal financiados para lo que tienen que afrontar. Pero lo que le pedimos también es ese compromiso al equipo de gobierno, que realmente haga este tipo de estudios, a ver si en la gestión del gasto municipal es realmente eficiente. Nosotros tenemos la intuición de que en el organigrama municipal se dan muchas duplicidades, se da mucho gasto oneroso, que la gente, solemos utilizar la frase de a veces mucha grasa y poco músculo, donde hay una gestión del gasto, en otros aspectos no, que no se deberían tocar, porque se afronta evidentemente mucho gasto social y tal. Pero nosotros hablamos de una austeridad organizativa, una austeridad por arriba, donde se puedan ahorrar recursos que entendemos que muchas veces se gastan de manera innecesaria, también en determinados modelos de gestión privado. Pongo un ejemplo que la gente muchas veces no lo sabe, pero el CAC, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, nos cuesta a los malagueños 3 millones de euros al año. Entonces tocaría hacer la misma productividad que se le pide, por ejemplo, a otros trabajadores municipales, que se haga un estudio serio y riguroso de la productividad del gasto municipal, si realmente está rindiendo, si vale eso, vale lo que estamos pagando, y nosotros intuimos de que eso nos permitiría ahorrar dinero y tener políticas sociales, porque al fin y al cabo suprimir este impuesto injusto es una política social, es darle dinero a la gente que más lo necesita, digamos, que no lo tenga que abonar. Con el IBI diferenciado yo estoy de acuerdo en tomar medidas para atraer la inversión, pero en este caso tengo mis serias dudas de que este sea un factor clave que las empresas valoran como para venir a invertir. Y estamos hablando de establecimientos, por eso siempre ponemos una cuestión muy gráfica, ¿no? Decimos un jersey y unos calcetines cuestan más o menos lo mismo del Corte Inglés de Málaga que en el de Zaragoza y de Sevilla. ¿Por qué paga menos el Corte Inglés al Ayuntamiento de Málaga que al Ayuntamiento de Sevilla o de Zaragoza? Lo que pedimos es que se equipare, y no creemos, honestamente no creemos que si se equipara ese impuesto, el Corte Inglés va a hacer las maletas y se va a ir de Málaga, realmente. Entonces es el momento de convocarlos y decirles lo que les vamos a pedir es simplemente que se pague lo que están pagando en otras grandes ciudades. Bueno, continuando con Unidas Podemos, llevaba de nuevo al Pleno pues el asunto de los bomberos. Digo de nuevo porque ha sido un tema pues que la oposición ha llevado en varias ocasiones. En esta ocasión era la moción urgente de Unidas Podemos, y pedía, entre otras cosas, mejor dicho, denunciaba pues el desmantelamiento de la unidad médica y salvamento, falta de recursos, falta de material, el abandono del parque de bomberos. Una moción que también, por cierto, relativa a bomberos, llevaba el Partido Socialista, pues que en esta ocasión pedía que se iniciase una investigación para depurar responsabilidades. Hemos conocido recientemente que el Ayuntamiento era condenado a pagar más de 640.000 euros a 6 bomberos por un proceso selectivo. Este punto no se aprobaba de la moción. Sí se aprobaba pues dotar de más medios y personal a la unidad médica de salvamento y realizar más inversiones para acabar con un conflicto laboral que lleva ya casi 5 años, ¿no? O 5 años ya este conflicto. Nico, adelante. Es muy sencillo y yo creo que es de sentido común. Creo que todo vecino y vecina le produce mucha tranquilidad que tener un cuerpo de bomberos en su ciudad que esté bien financiado, con el personal suficiente, que tenga los recursos para atender cualquier emergencia donde literalmente se juega la vida de la gente. Entonces esto es uno de los temas que deberíamos una vez más hacer un pacto de seguridad, sacarlo del barro político y llegar a un acuerdo que tiene unos principios muy sencillos. ¿Tenemos la cantidad de bomberos que necesita una ciudad como Málaga? Comparémosla nuevamente, hagamos un poquito de política comparada. ¿Cuál es el ratio de bomberos que tiene una ciudad como Sevilla por habitante, Sevilla o Zaragoza? Estamos muy por debajo.
cómo están los materiales, los recursos con los que cuentan nuestros bomberos. Es decir, ¿tienen realmente un parque móvil en condiciones? ¿Tienen los medios suficientes? ¿Realmente pueden hacer su trabajo en condiciones? ¿Tienen un organigrama, digamos, que les permite ordenar bien su funcionamiento y su trabajo? Bueno, resulta que no. Y una prueba de esto, que los bomberos no suele ser gente que le guste de por sí el conflicto, es lo que les gusta y aman su trabajo, quieren dedicarse a su profesión y ya está. Sin embargo, tenemos un Real Cuerpo de Bomberos que lleva 5 años en huelga en nuestra ciudad. ¿No os parece llamativo? A mí me parece muy llamativo. Entonces, lo que están reivindicando de verdad es muy de sentido común. Es decir, que se haga, que puedan tener un reglamento. Actualmente el reglamento de bomberos es del año 50. Entonces lo que están diciendo es algo tan sencillo como modernicemos el reglamento, por favor, metan más personal, porque se está jubilando la gente y nos estamos viendo en una situación de precariedad para atender las emergencias que tiene nuestra población. Dótennos, si es posible, de una autoescala, ¿sabe? Por ejemplo, la ciudad tiene que saber, y yo les recomiendo que sigan las cuentas de Bomberos Málaga en Twitter y en Facebook, porque es realmente alarmante, a veces uno se alarma, ¿no? Porque dice, si en un edificio cercano a mi casa hay un incendio que supere la 7ª planta, resulta que los bomberos no van a poder llegar. Y me parece que una ciudad como Málaga, lo mínimo que uno le pide es que pueda tener un equipo de bomberos en condiciones, ¿no? Y después los procesos de selección de personal, que eso nos deberíamos evitar este tipo de chapuzas que vamos a tener que pagar 640.000 euros por ahora, porque los bomberos van a recurrir y se puede ir hasta 1 millón de euros. Por irregularidades que han sido los de 2018, el proceso de selección último en 2018, el propio juez dice que hay irregularidades, ¿no? Donde sacan las fichas del sorteo de los temas, directamente se las enseñan a los concursantes, no lo ve nadie cómo se hace el sorteo y sacan los temas. Y eso son irregularidades que creo que con un poquito de rigor, ¿no? que hablábamos de eficiencia, de productividad, que uno lo mínimo que le pide a un equipo de gobierno es que le dé condiciones dignas a los bomberos y que los procesos de selección los haga de forma prolija. Creo que no es mucho pedir. En esta línea iba, Pablo, precisamente la moción del Partido Socialista, ¿no? Pedir pues que se depurasen responsabilidades, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde el Partido Socialista nos ufanamos en que nuestra moción se aprobaron 2 puntos de ella. Se aprobado el aumento de recursos y personal para la unidad médica de salvamento e intervención, y se aprobó también el incremento de medios en el Real Cuerpo de Bomberos para negociar el fin de la huelga de una vez por todas. Pero nosotros nos preguntamos desde el Partido Socialista por qué el Partido Popular y Ciudadanos se niegan a verter luz y taquígrafo sobre la situación de los procesos selectivos en el Cuerpo de Bomberos, ¿no? Porque esta última sentencia no es única, este proceso oscuro no es único, porque ya hay una sentencia anterior en la que aspirantes a bomberos tuvieron que impugnar el proceso porque constataron que había diferencias de criterios en las correcciones que no concordaban con las bases de las convocatorias, ¿no? Si en esta última fue el tema de que las bolas de los temas que tienen que desarrollar fueron extraídas antes de la entrada de los aspirantes a la sala, en el anterior es que corrigiendo los exámenes, al hacer la revisión de exámenes, los propios aspirantes se percataron de que había diferencias de criterio. Entonces, desde el Partido Socialista traíamos esta moción porque, bueno, esta situación mancha la imagen del Cuerpo de Bomberos y de la propia ciudad de Málaga, ¿no? Y al final, los principales responsables de los procesos selectivos en el Ayuntamiento de Málaga no quieren arrojar luz sobre este asunto para que esto no se vuelva a repetir, porque 640 y pico mil euros les va a costar a los malagueños y malagueñas, o más. Entonces, pues desde el Partido Socialista pues vamos a tratar de seguir apoyando a los bomberos para terminar por fin con el conflicto laboral y que Málaga cuente con un cuerpo de bomberos que tenga todos los recursos necesarios para atender a la ciudadanía en momentos que son muy delicados, incendios, emergencias, y para que Málaga tenga un cuerpo que se merece. Y vamos a seguir trabajando también para intentar arrojar luz sobre los procesos selectivos, porque están habiendo escándalo tras escándalo en muchos titulares de los periódicos locales en Málaga y en las televisiones locales también. Raúl. Bueno, yo creo que esta huelga tiene más de política que de otra cosa, ¿no? De hecho, mi compañero Abelino Barrio Nuevo, ¿no? Que en el Pleno defendía como concejal de seguridad esta moción, lo decía claro, ¿no? Decía, yo he contado los bomberos que hay cada día sobre el mínimo, y había cada día, el 24, el 31, que se estuvo visitando por parte del alcalde también, entre 15 y 17 bomberos más por encima de los mínimos que se requería.
lo cual evidencia que no es una huelga real, que es una huelga más política que otra cosa. No obstante, dicho esto, no quiero decir que no haya cosas que mejorar, muchísimas. Y es verdad que hemos tenido una serie de procedimientos que nos han llevado, bueno, pues a tener alguna que otra diferencia de opinión, que hay que ir buscándole soluciones, pero el compromiso real del equipo de gobierno es incrementar el número de plazas. Creo que el acuerdo era alrededor de 120 plazas lo que se estaba trabajando para impulsar, y también la infraestructura necesaria, que había también partidas presupuestarias para impulsarla. Además del régimen de funcionamiento, que también explicó el concejal, que ya estaba en disposición el comité representativo, ¿no?, de esta huelga y de los bomberos, y que lo tenían en su mano para ir trabajándolo. Por lo cual yo creo que los deberes puede en algún momento uno asumir que eran mejorables, pero lo que no podemos poner en tela de juicio es que no hemos puesto todo lo que está en nuestra mano para buscar una solución. Evidentemente, la prolongación durante 5 años de una actividad como esta, en huelga, cuando la gente está yendo a trabajar sin ningún tipo de problema y cuando no hay ningún tipo... Y además, desde el principio de esta legislatura, yo creo que el trabajo que ha hecho mi compañero Avelino es muy meritorio, porque si es verdad que el final de la legislatura anterior fue muy enquistada, muy enconada, con muchas protestas, yo creo que el cambio de talante desde el principio de esta legislatura se ha notado, y lo han notado también los bomberos, en el que ha habido una calma, se va negociando, se van buscando soluciones. Entonces me parece que, en este caso, mis compañeros de corporación, del Partido Socialista, de Unidas Podemos, lo que deberían es no alentar tanto a que siga esta trifulca, porque creo que está más alentada que otra cosa, y si no, la prueba la tenemos en la gente que va a trabajar y el número de usuarios y los compromisos que existen de financiación, de plaza, que esto no es de un día para otro. Pues evidentemente no, todo el mundo sabe que una oferta de empleo público no es precisamente de un día para otro. Lo que sí tengo todas las esperanzas es que en estos meses que vienen ahora pues vayan alcanzándose esos acuerdos que se han ido impulsando, para que de una vez por todas pues se deje atrás esta historia del conflicto de los bomberos y volvamos a una normalidad que yo creo que es la que estamos viviendo, porque no hay otro motivo, pero por lo menos que se quite ya la careta en la que se están encubriendo el impulso que desde los partidos de la oposición se le está dando a esta huelga, que no es tal, como digo. Si quieres añadir algo, ya que era vuestra moción. Los bomberos tienen tal vocación que evidentemente quieren desarrollar su trabajo, pero que se acuse el escenario de que hay unos bomberos politizados que están contrarios al gobierno. Es un escenario... Los representantes sindicales que fueron al pleno del otro día representan al 80% de la plantilla, el 80%. Tienen la legitimidad, fueron elegidos por sus compañeros y evidentemente ellos mismos le dieron un tiempo y un margen de tiempo al señor Barrionuevo para ver si resolvía las cuestiones. Y lo que hicieron en el pasado pleno es decir, hasta aquí llegó nuestra paciencia. Porque lo que dice el señor López, de que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, yo lo afirmo, es mentira. Tienen mucho más margen para hacer, tienen mucha mejor dotación presupuestaria para dotar y para poder resolver el problema. Y créanos, de verdad, se lo digo sinceramente, no tenemos ningún interés que nuestro cuerpo de bomberos esté en un conflicto. Lo queremos bien atento a cuidar a la ciudadanía malagueña, bien dotado de recursos, con el personal suficiente. Eso es lo que queremos. Y eso se desactiva poniendo los recursos, sentándose con los sindicatos. Es una buena práctica sentarse con los sindicatos, acordar el reglamento, aprobarlo de una vez y tomar las decisiones, y dejar también, tener un poquito más de control en estos procesos de selección de personal, porque no es que tenemos una cierta diferencia de criterio. Es un juez que ha dicho que ha habido irregularidades claras. Entonces, y lo vamos a pagar todos los malagueños, esas irregularidades. Entonces, más determinación, más presupuesto, y este conflicto se desactiva de un día para otro. Pablo. Desde el Partido Socialista decimos que el Partido Popular, cuando no tiene argumentos, trata de legitimar las reivindicaciones. Lo hicieron el otro día con los representantes sindicales en el Pleno, y lo hacen hoy otra vez nuevamente con la huelga de bomberos. Pues mira, los bomberos son un cuerpo responsable, y la huelga la hacen teniendo en cuenta mucho las limitaciones de personal que tienen, y además se enfrentan a medidas a expedientes interpuestos, a más de 100 expedientes interpuestos de 2017 que se interponen para intentar acallar las voces de los bomberos. Ni la huelga ni las reivindicaciones son por un invento de los propios bomberos. Las mociones que hemos presentado han sido consensuadas con ellos, y sus reclamaciones son reales.
no inventos o realidades alternativas. Si no tenemos una autoescala, no la tenemos. Si la unidad médica de emergencia solo cuenta con un médico y 2 enfermeros, no es suficiente porque no hay ni para tener una unidad en cada turno. Es decir, la escasez de recursos y de medios de los bomberos es real, no es inventada. Y nosotros pedimos al equipo de gobierno determinación política para solucionar este conflicto laboral con los bomberos y que los bomberos tengan todos los recursos necesarios para atender las emergencias de la ciudad de Málaga como debe ser. Cerramos ya las intervenciones de los bomberos con Raúl. Simplemente para finalizar, que creo que el día 24 había trabajando 48 bomberos, el día 31 de diciembre 57, un día 15 más del mínimo, otro día 13 más del mínimo. No conozco ninguna huelga, ninguna, donde la gente esté manifestando una huelga, y no digo que sea responsabilidad, no, digo simplemente que haya una huelga, esté cubierto el mínimo y los demás vayan a trabajar también. Eso no es una huelga, eso es, al final, es una protesta. Es una protesta. Que todos los servicios de bomberos estén a los mínimos durante más de 5 años. Raúl, y después te he estado escuchando, vamos, hasta me creía lo que estabas diciendo. Déjame que acabe, hombre. Lo único que quiero decir con esto es que es más un hostigamiento político, es más en las ganas de desgastar al equipo de gobierno que la irregularidades o de que las circunstancias anómalas que pueda haber, asumiendo que es necesario todo ese personal de más, asumiendo que tenemos que invertir más, por supuesto, porque no decimos que sea perfecto. Ahora, que de ahí a que esto parezca que allí no hay ni un bombero, tampoco me parece que sea la imagen que desde casa quien nos ve se tenga que llevar. Que tenemos una situación en la que es mejorable, que hay que incorporar un poco más de infraestructuras, que hay que... Pues claro que sí, que se está negociando. Hombre, en el mismo pleno se dijo, se ha trasladado al comité, tenemos la propuesta, se está negociando. Entonces no podéis decir que se sienten a negociar cuando sabéis perfectamente, y se detalló, todas las reuniones que mi compañero Avelino Barrenuevo ha tenido con el comité, y sabéis que eso, otra cosa no, pero Avelino pesado es un rato. Quiero decir que una vez y otra, ¿hasta qué? Hasta que va buscando soluciones. Por eso está casi todo pactado. Por eso lo animo a que no le den la vuelta al calcetín, porque lo que están trasladando, probablemente es su opinión, que evidentemente no la pongo en tela de juicio, pero no es la realidad de lo que ocurre en el servicio de bomberos del Ayuntamiento de Málaga. Yo sé que queréis contestar, pero tenemos que hablar de más mociones. En esta ocasión nos hacemos eco de la moción urgente de Ciudadanos, que ponía sobre la mesa en esta ocasión pues lo que está ocurriendo con la Fundación Unicaja Banco, en concreto sobre los rumores de sus presuntas irregularidades. Su portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, pues pedía a través de esta moción depurar responsabilidades y que en definitiva pues que no afecte, ¿no?, a Unicaja Banco pues toda la situación y todo lo que se está viviendo en la Fundación. Es una moción muy amplia que ahora vamos a valorar, pero vamos a escuchar a Noelia Losada, en este caso como portavoz de Ciudadanos. Junto a esta situación, que es particularmente dañina para los intereses de Andalucía, están aflorando además distintas sospechas, distintas informaciones sobre irregularidades del señor Braulio Medel, tanto relativas a su época pasada como actuales, y su comportamiento como presidente de la Fundación actualmente. Estas supuestas irregularidades se referían a retribuciones cobradas en la época de presidente de la Caja de Ahorros, que ya el Banco de España denunció hasta en 2 ocasiones esta situación, y por parte de la Junta de Andalucía no se actuó respecto a estas irregularidades o presuntas irregularidades en tiempo y forma. El 18 de enero de este mismo año se ha conocido que la Junta de Andalucía reclamó información a la Fundación sobre Medel, sobre este caso, en el año 2017, durante un gobierno socialista en la región, y que la información que se facilitó por parte de la Fundación pues ha sido casi nula. 10 años después de la denuncia por parte del equipo de inspección del Banco de España, seguimos sin tener esa respuesta y esa información. Un asunto también muy de actualidad, en concreto Ciudadanos pedía respuesta a una moción pues que por parte del Partido Socialista y del Partido Popular se abstenían, y los 3 concejales de Unidas Podemos, junto con la señora Losada, votabais a favor. Nico. Yo creo que la gente lo puede saber porque lo hemos fijado una posición muy clara con esto, y quizás la más rotunda de todo el panorama político. No nos fiamos de la estructura del poder financiero. El poder financiero en este país
ha demostrado lamentablemente un comportamiento opaco, muchas veces movido por intereses, llamémosle eso, opacos o de dudosa intención, y por lo tanto, cuando afecta a muchísima gente, cuando está entrelazado con instituciones, como es el caso de la Fundación, lo que se está pidiendo es investigación, luz y taquígrafo para saber si el comportamiento del señor Braulio Medel estuvo a la altura de sus responsabilidades o pudo haber algún tipo de irregularidad que ponga en juego el destino de un banco que, bueno, que tiene un compromiso claro con la ciudad de Málaga, histórico, donde hay miles y miles de malagueños y de malagueñas que tienen una vinculación con este banco, que tiene unos ingentes beneficios. Yo creo que cualquiera que nos ve no se puede imaginar la cantidad de dinero que amasa esta entidad financiera y el señor Braulio Medel, y por lo tanto lo que se viene a plantear es coherente. Hay una serie de sospechas, hay unos documentos que se le ha solicitado información sobre las actuaciones de este señor, no nos han dado información y por lo tanto lo que se pide es que se siga investigando, que se pueda conocer la verdad, nada más ni nada menos sobre si hubo algún tipo de comportamiento irregular. Unicaja se ha fusionado con Liberbank y eso desde nuestro punto de vista hay que seguirlo con lupa porque puede poner en riesgo el funcionamiento de la entidad y no solo que va a suponer una merma porque se está incluso cuestionando la posibilidad de que la sede central esté en la ciudad de Málaga, sino que, y lo decimos muy claramente, al poder financiero las instituciones le tienen que hacer un seguimiento, un control, una fiscalización, porque han demostrado en la historia antigua, pasada, contemporánea y muy reciente, que suelen tener un comportamiento que lo podemos calificar, como decía, opaco, poco claro y muchas veces incluso antidemocrático o contrario a los intereses de la gente y en este caso de los usuarios. Así que evidentemente apoyamos esto, dudamos mucho, lo decimos claramente porque no tenemos ningún interés que nos ligue con ese tipo de figuras. Sospechamos y dudamos mucho de que el señor Braulio Medel haya actuado como debía haber actuado y creemos que eso puede haber perjudicado a la gente y por lo tanto que se investigue y se ponga luz y taquígrafo, faltaría más. ¿Por qué se abstenía, Raúl, el Partido Popular a esta moción? Bueno, en primer lugar porque la entidad Unicaja Banco es una entidad privada que procede de la fusión de muchas cajas de ahorros antiguas, que nos recuerda a la caja de ahorro de Ronda y de otras muchas del sur de Andalucía, diría yo, no solamente de Málaga, y que ha ido formándose y haciendo un ente financiero potente. A partir de ahí, la reconversión de las cajas hacia sociedades, hacia bancos, hacia sociedades anónimas, pues ha ido trasladando que ahora sea una entidad privada donde la administración, en este caso autonómica, forma parte dentro del patronato, en este caso de la fundación, donde se tiene que llevar el control y esa fiscalización que decía Nico, en la que yo creo que estamos todos de acuerdo y que debe controlarse. Ahora, nosotros, desde el ayuntamiento, el alcalde lo que ha trasladado siempre y que me parece que es muy interesante, es que debemos ser prudentes a la hora de trasladar que esas sospechas se estén materializando realmente en unas circunstancias que sean anómalas. Lo que hay es que, si hay que investigarse, que se investigue, si por parte del Banco de España y por parte del resto de organismos a nivel estatal, que son quienes tienen que controlar esto, hay que hacer una supervisión, hágase, que no hay ningún problema. Lo que no queríamos era poner de manifiesto una denuncia o poner de manifiesto determinadas irregularidades cuando nosotros ni somos la administración que debe tutelarlas, ni sabemos hasta qué punto eso es así, con lo cual seremos absolutamente vehementes y duros para que tras la fusión con Liberbank, Andalucía no pierda la sede de Unicaja, Málaga no pierda la sede y el motor y el corazón de Unicaja, pero lo que no queríamos era secundar, aceptar, impulsar una serie de denuncias que no nos consta, que no sabemos, que creemos que hay que tener alguna precaución antes de aseverar ese tipo de circunstancias. Decía Nico que desconfía del sector económico y que tiene sospechas. Bueno, yo puedo tener sospechas. El sector financiero. El sector financiero, perdón. Y yo puedo estar de acuerdo que tenga ese pensamiento, puedo compartirlo incluso en algún momento, pero hombre, de ahí a trasladar, mire, están cometiéndose estas irregularidades, no tenemos ni esa información, ni tenemos para poder tirar y poder certificar eso. Entonces, el alcalde ha querido, yo creo que elegantemente ser prudente, y por eso no hemos querido votar que no,
pero hemos preferido una abstención porque nos parecía que en este caso el Ayuntamiento tiene una participación nula. Así que estaremos vigilantes porque lo que nos importa es que se quede en Málaga, pero nosotros no podemos secundar y certificar unas irregularidades que no sabemos si son y si se han cometido. Eso sí, que se tienen que inspeccionar y que se tiene que vigilar, que se pongan todos los mecanismos para que haya absoluta transparencia, que como decía, yo creo que eso, no en el sector financiero, en cualquiera, debe haber cuanto más claridad y cuanto más transparencia, mejor. Pero creo que hay que ser responsable también, y en este caso hemos querido ser prudentes porque no tenemos datos para analizar esa circunstancia que se sospecha o que trasladan que ocurren, pero que no conocemos, con lo cual creemos que hemos sido más elegantes siendo prudentes. La abstención también, Pablo, era la postura del Partido Socialista, ¿no? Bueno, desde el Partido Socialista defendemos que la sede, el corazón de esta entidad bancaria que tras la fusión por capital se ha convertido en la quinta de España, se quede en Málaga, porque creemos que eso es importante para la provincia de Málaga. Y además también defendemos a los trabajadores de la entidad, por eso formamos parte de la plataforma Salvemos Unicaja, y creo que en este caso es sangrante que tras la fusión en la que se acordaba que la sede se quedase en Málaga y que tras esta fusión Liberbank o las direcciones de Liberbank acaben tomando el control sobre toda la entidad, más que nada porque Unicaja era la más solvente de las dos entidades. Entonces, al final, con esa unión de bancos, digamos que hemos salvado en cierta medida a Liberbank, porque la rentabilidad y la solvencia de Unicaja era envidiable de otras entidades, y la supervivencia o que la continuidad de que Unicaja siga teniendo el control en Málaga es necesario para Málaga, porque influye en nuestra sociedad, es una entidad referente, ¿no? Lo decían, ¿no? Muchos malagueños y malagueños forman parte, son clientes de Unicaja, ¿no? Y bueno, pues la abstención es precisamente porque conocíamos que la moción iba a salir adelante, lo sabíamos, y además también conocemos el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Economía con la Fundación, que es el mayor accionista de Unicaja, y desde el Banco de España, que se están pidiendo todos los informes sobre las reuniones y sobre las decisiones tomadas por el patronato. Al final se va a conocer la verdad sobre todo este asunto, pero sobre todo desde el Partido Socialista queremos decir que estamos del lado de todos los trabajadores y del lado de la posición de que el control de la entidad siga estando en Málaga, que nos parece que es lo más importante. Pues nos hemos quedado ya sin tiempos, quedan todavía 10 minutitos para las 7 de la tarde, pero queremos dedicar estos últimos minutos de la primera parte del programa a un asunto importante. Vamos a hablar del foro que organiza el próximo lunes Cadena SER, el foro Conversa, así que tengo que despediros ya y daros las gracias por vuestra compañía. Raúl, Pablo y Nico, muchísimas gracias por acompañarnos y por haber aportado vuestra visión de estos temas tan importantes para la ciudad. Muchas gracias a los tres. Gracias a vosotros. A todos ustedes también muchísimas gracias, pero no se vayan porque, como les he dicho, vamos a continuar hablando de un tema tan importante como es el foro que organiza el próximo lunes la Cadena SER. Unos minutitos de publicidad y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta y les decía a todos ustedes que vamos a hablar de algo muy importante, algo tan importante como es visibilizar el talento femenino. De ello se va a encargar la próxima semana, el próximo lunes, la Cadena SER, que ha organizado pues el foro Conversa SER Mujer Hoy. Vamos a hablar, esta tarde tenemos de invitada a una de las personas pues que lleva mucho tiempo trabajando en este proyecto y que nos va a contar pues un poco más lo que vamos a poder ver el próximo lunes. Ella es periodista de la Cadena SER, organizadora, como les digo, de este foro, y ya es Nieves Egea y la tenemos ya al otro lado. Nieves, muy buenas tardes. Buenas tardes. Decía que un foro muy importante, ¿no? Porque el principal objetivo, uno de los principales objetivos es visibilizar el talento femenino. Cuéntame, Nieves, ¿qué buscaba la Cadena SER con la celebración de este foro? Pues precisamente eso que tú comentas, por un lado, visibilizar a mujeres referentes, brillantes en sus diferentes disciplinas, pero también queríamos organizar un espacio de reflexión para analizar los retos que aún quedan
con el fin de lograr una sociedad igualitaria, ¿no? El foro Conversa de la cadena SER tendrá lugar el próximo lunes, a partir de las 9:30 de la mañana, en el Auditorio Carnevil de la Diputación, y se articula en torno a cuatro mesas con mujeres referentes en todas ellas. Por un lado, por ejemplo, tendríamos una mesa dedicada al Poder Judicial y a la seguridad. Contaremos con María Gámez, la directora general de la Guardia Civil. También tendríamos otra destinada a cultura y deportes, una actuación musical muy interesante, y la mujer en la ciencia. También hablaremos de la mujer en comunicación. Por ejemplo, nosotros una de las cosas, David, que vamos a poner sobre la mesa es que según la UNESCO, las investigadoras científicas representan únicamente el 28% del total. Pero, por ejemplo, si descendemos al ámbito de los graduados en ingeniería, apenas el 15% del total son mujeres, o el 19% en informática. ¿Por qué se da esa brecha en las carreras tecnológicas y técnicas? De eso vamos a debatir. Decíamos también, por ejemplo, que vamos a hablar de la comunicación, ¿no?, de los estereotipos. Queremos hablar con Laura Baena, fundadora del Club de Malas Madres, para hablar de esa conciliación, de lo que supone la maternidad en las carreras de muchas mujeres que tienen que dejar su trayectoria o su profesión para poder dedicarse a otras cosas. Queremos hablar también, pues, con Ana Salinas, decíamos, catedrática de Derecho Internacional, asesora de la Unión Europea para detectar la radicalización islámica, o con María Gámez, que, como sabemos, es la primera mujer al frente de la Guardia Civil. En fin, queremos tocar todos los ámbitos, desde el cine hasta los libros, el deporte, que sea un espacio de reflexión. Que no se me olvide, Julia Martín, pues es una compositora muy pequeña que nos encanta y que va a actuar también, ¿no? Es un foro abierto a todas las personas, y queríamos eso, contar con historias inspiradoras de mujeres, pero inspiradoras no solo para otras mujeres, sino también para hombres y jóvenes. Así que está todo el mundo invitado. Porque eso es importante destacarlo, ¿no, Nieves? Que está dirigido también a hombres y sobre todo pues a gente joven, pues para que se conciencien y para que se visibilice, ¿no?, ese talento, ¿no?, que tenemos entre las mujeres, ¿verdad? Así es, nos parece fundamental el hecho de encontrar a referentes femeninas para que otras mujeres y también otros hombres pues vean, tenemos también, por ejemplo, a la responsable de la unidad, de la coordinadora de la unidad de mama del Hospital Regional en el ámbito de medicina, a la primera catedrática de Ingeniería Telemática en Andalucía. Son personas, como decimos, que inspiran y que su trayectoria, ¿no?, puede hacer que se vea pues que hay mujeres referentes en muchos ámbitos que normalmente o no se ven o quizás están menos en el foco. De ahí que esta reflexión nos parece fundamental de cara a conseguir una igualdad real, ¿no? Ese tipo de debate, esa reflexión. Por cierto, también queremos que haya debate, que los participantes puedan intervenir y puedan contarnos qué piensan. Nieves, un asunto más antes de despedirnos. ¿Cómo se puede acudir? ¿Cómo podemos pues estar pendientes a ese foro? Pues en la página de la cadena SER, en sermálaga.com, es posible bajarse las invitaciones, es muy fácil. Si ven ustedes la noticia, pinchan y ahí se pueden descargar directamente la invitación para acudir, pues por las cuestiones de la pandemia, para tener un control de aforo, ¿no? Pero mediante esa invitación, que es gratuita, bajándosela, hay que llevársela luego allí, se puede acudir sin ningún tipo de problema. Así que les esperamos. Pues Nieves, muchísimas gracias, un buen casting, desde luego, eso pues da fe, ¿no?, del gran trabajo. Yo te conozco como compañera y sé la pasión y las ganas que le pones siempre a tu trabajo. Le mandamos un beso también a Esther Luque, a la otra compañera que ha organizado contigo este foro. Yo te deseo, que seguro que sí, que va a ser un éxito, y muchísimas gracias, Nieves, por habernos acompañado esta tarde en Málaga TV. Gracias a ti, David, gracias a vosotros. Un abrazo. Pues bueno, estén muy pendientes, estaremos también nosotros muy pendientes el próximo lunes, y mientras tanto vamos a continuar con la marcha de ese programa de Málaga TV. En esta ocasión nos vamos a pasear, como es habitual, de la mano de nuestro compañero Luis Salgoro, que en esta ocasión pasea por el Paseo de la Farola. Vamos a verlo. Y en estos momentos en los que tanto y tanto se habla en la ciudad de Málaga de nuestra farola, ya saben ustedes que en España es el segundo lugar donde el faro lleva nombre de mujer, además de Santa Cruz de Tenerife. Hay que decir que nosotros hemos querido hoy venir a pasear por este paseo, un paseo que lleva el nombre de ella, de la gran protagonista, de la farola de Málaga. ¿Cuántas emociones seguro han compartido dando un paseo por esta zona? Recordarán cómo se ha transformado también toda esta zona de la ciudad, y además en sí, por ejemplo, cuando estaba el propio cenachero, ¿verdad?, en este
paseo. Bueno, una zona de transformación, una zona muy administrativa que hoy vamos a conocer a través de sus edificios, a través de los malagueños y malagueñas que nos van a contar cómo sienten y cómo pasean por este paseo de la Farola. Y fíjense qué vistas tiene pues la gran protagonista. La Farola contempla cada día esta visión de la ciudad de Málaga, un rincón al que les invito a venir a desconectar, a pensar y a disfrutar del entorno. Así que mi compañera Rocío y yo hoy venimos dispuestos a pasear, nunca mejor dicho, por este paseo, el Paseo de la Farola. Hoy comenzamos una semana más en PTV Málaga, pasear por Málaga. Y nos encontramos en el paseo que lleva el nombre de nuestro faro, la Farola, que además de ser uno de los 2 faros españoles que tiene nombre femenino, es un elemento recurrente en la iconografía malagueña. Muy apreciada por los malagueños, nace en el siglo XIX, terminando su construcción en 1816, en tiempos de Fernando VII. Ha sufrido varias reformas durante su historia. La primera se realizó por los daños causados por el terremoto de 1884. En 1885 se acometen obras de mejora y se le dota de un nuevo aparato luminoso que mejore la guía de los navegantes por la noche. En 1909 se amplía la vivienda del farero. Durante la Guerra Civil, aunque se da orden de apagar el faro y pintarlo para dificultar su visión, sufre daños de los que tendrá que ser reparada. Está ubicada en el paseo que recibe su mismo nombre, en el barrio de la Malagueta, entre el puerto de Málaga y el paseo marítimo Ciudad de Melilla. La ampliación del puerto y la transformación del Muelle 1 son 2 motivos más para no dejar de visitar este lugar de interés turístico. Bueno, y no es raro encontrar paseando por Málaga, en este paseo de la Farola, a gente como Antonio, que viene a hacer deporte y que viene pues a descubrir desde aquí las vistas tan maravillosas que tiene de la ciudad también. Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, buenas tardes para los que nos están viendo ahora mismo en casa. Antonio, cuéntanos, ¿por qué llegas hasta aquí? Vienes desde Huelin, ¿no? Desde Huelin vengo. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta zona? Pues las vistas, ponerme aquí a hacer deporte con las vistas tan buenas que hay, pues es impresionante. Eso lo tenemos solo en Málaga. ¿Qué recorrido sueles hacer para llegar hasta aquí? Pues el paseo marítimo entero, y como es todo recto y demás, pues vengo hasta aquí, vengo hasta el Muelle 1, subo para acá y me paro aquí a hacer barra. Bien, perfecto. Bueno, y que imagino que más es una zona que digo siempre que este paseo de la Farola está como muy relacionado con los malagueños, ¿no? Cuando llegan los fuegos de la feria, el pregón, es decir, es una zona a la que venimos mucho para vivir o a pasear con la familia, con los amigos. La verdad que sí, de hecho en el vídeo que se hizo de Málaga hace unos años, el final allí... Con Antonio Banderas, ¿no? El de Antonio Banderas, ese. Totalmente. ¿Valoramos los malagueños suficientes a la Farola y a su entorno o la tenemos como un poco olvidada a veces? La valoramos, parece que no, hombre, y más ahora que no se ve nadie, pero es normal. Pero en días señalados y demás es que es casi lo más importante. Claro, casi lo más importante, de ahí lo que tú has dicho, los fuegos, el vídeo de promoción de Málaga también, que está al final del puerto. Claro. ¿Cuántos años tienes, Antonio? Yo 23. 23, o sea, eres joven, has visto este paseo ya prácticamente reformado, ¿no? Y como lo conocemos ahora, pero ha cambiado mucho. Ha cambiado, ha cambiado. Desde antes que se hiciera el Muelle 1 y demás, esto era un puerto normal y ahora pues es impresionante. Bueno, que además se ha hecho mucho más cómodo la zona, como tú dices, de aparatos deportivos también aquí, ¿no? Sí, ahora este lugar la verdad que da mucha vida a Málaga, porque es que aquí hay de todo, aquí tienes barcos, tienes restauración, tienes aquí para hacer deporte, hay de todo. Totalmente. Bueno, o sea que recomiendas a todos los que nos están viendo a que vengan a pasear por Málaga y que lo hagan también por esta zona, ¿verdad? Y bueno, en tu caso hacer deporte, ¿no? Hacer deporte, hombre, pero también el que quiera ir a algún sitio de restauración o algo... Eso también, porque es una zona que tiene mucha restauración alrededor. Tiene de todo, aquí muchas cadenas de tapas, de comida de otros lados, de multinacionales, aquí de todo, aquí y más que se come, se desayuna, lo que uno quiera hacer, con casi las mejores vistas de la ciudad. Y hoy nos ha pillado el tiempo un poquillo malo, pero esto en cuanto llega el verano terminas con un chapuzón ahí en la playa seguro. Que va, porque está muy llena muy temprano ya. Bueno, eso sí, ahora sí da más gusto, porque ahora mismo puedes ir paseando por la playa tranquilito y demás, pero claro, en verano ves todo eso lleno de vida después de lo que hemos pasado, la verdad que da alegría. Totalmente, eso es lo más importante. Pues muchísimas gracias, Antonio, te dejamos seguir disfrutando del día y nada, lo dicho, igual que Antonio, son muchos los malagueños y malagueñas, también vemos por aquí a muchos extranjeros que están visitando la ciudad, una zona cerca también de esa zona verdaderamente dedicado a todos esos cruceristas que llegan a Málaga y es una zona de paso, así que seguimos paseando por este paseo de la Farola.
Bueno, y si antes hablábamos con Antonio, deportista joven, aquí vienen pisando fuerte, porque viene a andar Rafael todos los días desde la zona más o menos del Martín Carpena hacia acá. Y bueno, y a descubrir este paseo, Rafael, que tanto ha cambiado y se ha transformado, ¿no? No tiene nada que ver con el paseo de la Farola que conocíamos hace unos años. Pues la verdad que sí, esto es una cosa, pero vamos, que es precioso y una cosa digna de tener aquí en Málaga. La verdad que esto sí no tiene nombre, como ha quedado esto. Tanto el paseo marítimo este como la parte de la Malagueta, la parte de Welling, ¿no? de Welling, la parte del palo inclusive, aunque ya el palo está más, digamos, más... Hay que mejorarlo, Hay que mejorarlo porque el paseo marítimo ya está casi... Está antiguo y está casi hundido de tantas pisadas. Pero vamos, lo que es el paseo marítimo, esto, vamos, hace 20 años pues, se ha quedado, y cómo se va a quedar, con esto que van a hacer ahora con el nuevo puerto para los buques. Bueno, hay que decir, Rafael, que es una zona maravillosa también para contemplar la ciudad. Imagino que cuando viene usted a andar todos los días, seguro que se para un ratito y se siente orgulloso de su Málaga, ¿no? Bueno, aunque no me pare, me gusta cómo está, eso no se puede negar. Es que Málaga está preciosa, aunque uno digamos, no vota al alcalde. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Cada uno que vota quien quiera. Exactamente, las cosas hay que reconocerlas. Málaga está cambiada hace muchísimo tiempo y es verdad que está muy bonita y yo no me paro porque como vengo todos los días, ya llevo desde que me jubilé, que llevo 6 años, pues no me paro, simplemente la veo y la veo todos los días, como le digo. Yo vengo ahora mismo, he dicho dónde vengo y vengo más allá de la Plaza de Toro y todavía me he quedado un rato. Parar me paro, pero es digno de verlo y es precioso como está. Bueno, que es verdad que el Paseo de la Farola es una zona muy cómoda también para pasearlo, ¿no? Es comodísimo, pasearlo y además muy ancho, ¿no? Lo único que tiene es que, bueno, para las personas que vienen en coche, pues tiene la dificultad de aparcar. Pero para pasear y eso es digno, vamos. Y además todos los restaurantes, lo que tenemos ahí abajo, lo que eso es impresionante, eso bonito como si sola, eso es verdad. Decía yo al principio, Rafael, que recordamos cuando incluso el cenachero estaba aquí en el Paseo de la Farola, cómo ha cambiado todo esto. ¿Recuerda usted cómo era antes para aquellos que nos están viendo? ¿Cómo ha cambiado esto? Bueno, cambiar simplemente hay que ver digamos, la foto antigua con lo que hay ahora, para verla más así, más... Para hacer la comparación, la comparación, pero el que vive, que es de Málaga y vive más yo soy del Pablo, o sea, yo soy precisamente de la playa, aunque vivo en otro sitio ahora, el cambio impresionante, el cambio sí impresionante, esto es una cosa digna, para todos, para nosotros como malagueños y para los visitantes que nos visitan, que son muchos, al cabo del año y ojalá fuesen más. Y es verdad que es todo un cambiazo, vamos, que es una maravilla, todo lo que tenemos aquí alrededor de la Farola y alrededor del puerto. Y eso es verdad que aunque se haya transformado su funcionalidad administrativa, pero también sentimental de los malagueños y malagueñas, porque este rincón ha sido un rincón mucho, por ejemplo, hacerse fotos de novio, de comunión, y eso no ha cambiado, es decir, ha cambiado la forma, pero es que las vistas son las mismas, ¿no? Y son mucha la gente que venía y que viene a llevarse un recuerdo. Y que viene, es verdad, porque yo cuando voy allí al final de donde está la parada de crucero, veo muchísimas novias haciéndose fotos e incluso abajo aquí en donde está la palmera que hay aquí a los botes, ahí se hacen muchísimas fotos los novios y es verdad, porque es una cosa bonita. Es que coge todo el fondo de Málaga, coge todo el puerto y tiene una visibilidad enorme, como el castillo de enfrente, en fin, que tiene la Farola una visibilidad para eso, para novios y para comunión y para, lógicamente, para el ciudadano. Fantástica, eso es verdad. Y por último, Rafael, como decía, tiene cerca pues toda una zona de restauración, tiene la playa al lado, es decir, para los que residen aquí también es un lujazo, ¿no? Hombre, es un lujazo porque eso es verdad. Esta lista de restaurantes que tenemos ahora, pues lógicamente antes no había. Eso es. Y ahora esto, a comer, si quiere, tiene bastante tipo de restaurantes donde incluso después de elegir precios, según el restaurante, según el bolsillo de cada uno, ¿no? Según el restaurante, y antes no había esto, y esto es incluso para nosotros, incluso para las personas que vienen de crucero o vienen en autobuses, que esto es una cosa que sí, que está fabulosa de tantísimos, no ya restaurantes, sino los negocios que hay abajo, que hay la heladería, la ropa, el deporte, en fin, hay un montón de empresas ahí que tienen un negocio con futuro, le diría yo, porque esto va cada vez a más turismo, como es lógico, como Málaga es una ciudad turística. Y entonces, pues, la verdad que sí, para la gente que hay aquí, incluso la valoración de los pisos, pues se la ha valorado muchísimo más. Eso es claro, que todo que tiene una propiedad, con esto que tiene aquí, pues se le ha incrementado el patrimonio. No es lo mismo no tener esto y vivir enfrente, que tenía ahora esto y vivir enfrente. Pero eso suele pasar en los sitios estos sí.
Pero vamos, Como hombre, dice una malagueña muy popular y muy querida, nuestra Pepa Flores, que vive aquí al ladito, por cierto, que tiene la suerte de vivir aquí, la tómbola del mundo he tenido mucha suerte, pues nosotros la hemos tenido porque vivimos en Málaga y tenemos este paseo a la farola. Rafael, les dejamos seguir caminando y gracias por atendernos. nada, muchas gracias a vosotros. Muy amable, buen día. Igualmente. Gracias. Por conocer algunos datos más, durante un siglo entero existió en el mismo espacio urbano una linterna de madera que cumplía con las funciones de un faro y que diseñó en 1717 el ingeniero francés Bartolomé Zurus. El terremoto de Andalucía de 1884, que afectó a la ciudad de Málaga, dejó inoperativos los mecanismos luminosos del faro, reparándose, como decía anteriormente, en el año 85. Los destrozos técnicos sufridos. En 1909 se amplió la vivienda y se reformó la base añadiéndole un piso más que le da la fachada original actual. Y en 1913 también se reformaron los mecanismos de la óptica de nuevo. En esos trabajos participaron el ingeniero Mauro Serret en los cálculos y la casa Julius Pitz AG, antes Baulem Nerey, fundada por Carl Friedrich Julius Pintz, de Alemania, en los mecanizados, quedando la característica de 31 destellos que se conserva en la actualidad. En mayo de 1916 se instaló un basamento de flotador bañado en mercurio fabricado en Madrid por la Sociedad Española de Construcciones Metálicas. Durante la Guerra Civil, el 28 de agosto del 36, la farola de Málaga se apagó, como decía, por orden de la Comandancia de Marina, todavía a las órdenes de la República, pues su silueta servía de referencia a la artillería naval y a la aviación del ejército sublevado. El Comité Central de la Flota Republicana ordenó que se pintara de color tierra con manchones oscuros y claros para camuflarla. Pese a ello, sufrió serios daños, como decía, a causa de la cual tuvo que ser reconstruido. A finales del siglo XX, debido a las obras de ampliación del perímetro funcional del puerto, la farola ha quedado situada en medio del recinto portuario. Bueno, pues aquí estoy. Bueno, yo daría lo que sea por ser el pequeñajo que va ahí dentro, porque va tan calentito, tan a gustito con sus abuelos. Bueno, ¿qué recuerdo le trae uno de esos paseillos con los abuelos? Y bueno, y tengo aquí pues a los dos superabuelos, que como muchos abuelos y abuelas de nuestra ciudad, pues bueno, compaginan la labor de sus hijos, imagino, trabajando, pues para ellos poder estar al cuidado, ¿no? Y disfrutar de esta zona del Paseo de la Farola que tanto ha cambiado en estos últimos años, ¿no? Ha cambiado muchísimo para mejor, porque es muy agradable tomar ahí una cerveza o un cafelito o comer. Y sobre todo los días de sol. Ahora tenemos unos días grises que también tienen que venir, pero bueno, ya mañana aparece el sol. Y bueno, un paseo que eso es una gozada lo que tenemos en Málaga. Málaga es que entera es bonita. Totalmente. Y el paseo del muelle, eso ya es lo último. Creo que sí. Así que muy bien. Muy contento. Lo disfrutamos mucho. Antonio, una zona cómoda también, ¿no? Para pasear con el nieto, para pasear con los niños, es decir, no es una zona peligrosa, es decir, es una zona, la verdad, que se ha transformado para bien, ¿no? Pues sí, para pasear y estar, la verdad que sí, se ha ganado mucho para Málaga con el Muelle 1, pues sí, la verdad que sí, que para pasear está muy bien. Para aparcar no tanto. Para aparcar es difícil, o te dejan los cuartos en el aparcamiento, si no, complicado. Pero sí que preguntaros, porque vosotros habéis conocido, bueno, yo también, ¿no? Este puerto como era antes, cuando el Cenachero incluso estaba aquí mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo era el puerto antes para la gente que no lo ha conocido? Bueno, yo de pequeña que venía del colegio, entraba por las puertas que había y me gustaba pasear de noche por el puerto antes de irme a la casa. ¿Sí? Porque me gustaba, pero claro, no tenía el acceso que tiene hoy día, que ahora se disfruta muchísimo más. Claro. Y los barquitos que hay, los paseos, eso es un disfrute muy grande. Y este paseo en sí ha cambiado muchísimo. No, hombre, por supuesto que ha cambiado muchísimo, pero vamos, yo recuerdo cuando pequeño que salía del colegio los domingos y pues, teníamos que ir a misa al colegio, y cuando salíamos los 3 o 4 amigos nos reuníamos y veníamos aquí al puerto, pues eso, a ver el mar, el puerto, el agua, a ver los pescados, y nos distraíamos hasta la hora de la comida, que ya no volvíamos a casa. Pero la verdad que ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora no tiene nada que ver con lo que yo recuerdo de Málaga, del puerto este. Málaga la están poniendo muy bonita.
Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra ciudad y además esa farola que tanto nos dice y que tanto hemos vivido alrededor de la farola. Como digo siempre, los fuegos de la feria, el pregón, cuántas cosas se viven, ¿no?, alrededor de la farola. Bonito cuando veníamos aquí al pregón de la feria y los fuegos artificiales. Qué ganas de que se recupere, ¿no? Todo se recuperará, seguro que ya vamos avanzando. Totalmente. Seguro que sí. Pues os agradezco muchísimo este ratito. ¿Cómo se llama el peque? Se llama Lorenzo. Lorenzo, pues que Lorenzo pasee mucho por este paseo de la farola, que tenga un futuro maravilloso y los abuelos que lo vean y lo disfruten. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Seguimos paseando por Málaga. Y recuperamos un artículo de Málaga Hoy que habla del paseo más administrativo, el Paseo de la Farola, donde nos encontramos. Ya saben que debe su nombre al histórico faro que alberga y que constituye el único de todo el litoral español con nombre femenino. Hasta el siglo XIX la zona tuvo un carácter eminentemente militar, aunque durante el siglo pasado se convirtió en el verdadero centro administrativo de la ciudad. El Palacio de Obras Públicas, sede de la Jefatura Provincial de Obras Públicas, fue durante décadas una de sus principales señas de identidad. El edificio fue diseñado por el arquitecto José González Edo en 1947. Construido en plena etapa autárquica, es un inmueble administrativo de diseño sobrio y funcional. Hasta entonces, uno de los lugares más emblemáticos del paseo era el laboratorio de Fernández y Canivel, en el que se preparaba el famoso caregumil, complemento alimenticio que se hizo muy popular en toda España. El Paseo de la Farola fue adquiriendo paulatinamente un carácter administrativo. Primero se instaló la Comandancia de Marina en el año 34 del siglo pasado, en un edificio que fue concebido originalmente como laboratorio oceanográfico. Luego vinieron la sede de Obras Públicas y el gobierno militar en el 58, hoy vacío por problemas estructurales. En los años 90 se instalaron en dos inmuebles decimonónicos rehabilitados la demarcación de costas y el Colegio de Abogados. Al final del paseo se encuentra la sede del Real Club Mediterráneo y junto a él la Farola. En torno a este centro neurálgico de la Málaga del siglo XX fue conformándose el barrio de la Malagueta, que en sus orígenes únicamente estaba ocupado por construcciones de baja altura y por solares vacíos que permitían ver el mar con comodidad, aseguró el historiador Víctor Heredia. González Edo redactó un plan urbanístico en 1948 que contemplaba la urbanización del barrio con construcciones de baja altura, pero fue anulado en 1964, lo que permitió que se levantaran grandes edificios que convirtieron a la Malagueta en una zona residencial muy densificada, sin espacios libres, sin plazas ni jardines y que sin embargo está muy cotizada por su cercanía al mar y al centro, señaló. El Paseo de la Farola, con una anchura reducida respecto al actual, está limitado por el lado del muelle por el viejo muro portuario de la ampliación del dique de Levante que se acometió en el siglo XVIII y cuya construcción dio origen al aterramiento de su lado oriental y a la lengua de tierra que se transformó en el barrio de la Malagueta cuando en el siglo XIX perdió su carácter de área militar. Desde muy temprano, el Paseo de la Farola fue una zona de recreo para los malagueños, una fama que ha conseguido mantener hasta la actualidad. Aquí estaba hablando yo que me he encontrado a Juan, que dice que hace 30 años que conoce ya el paseo y he dicho, Juan, tú eres la persona, le voy a tutear, que es más cómodo. Sí, hombre, claro. Digo, es la persona idónea para que me cuente, antes de yo ir terminando el programa, cómo ha cambiado esto. A ver, cuénteme, porque esto ha cambiado muchísimo. Esto ha cambiado el 300%, no más todavía. Esto ha cambiado totalmente, no se le parece nada. Donde estamos ahora mismo enclavados, ¿sí? Aquí lo que era lo que era el muelle, los muelles, y el barco entraba por aquí, pero esto de paseo es ahora, desde hace los 8 o 10 años que está esto hecho, recuperado, lo que es el puerto. Esto es una maravilla ahora, esto se ha quedado fantástico. Me decía que los edificios han cambiado todos. Los edificios han cambiado todos. El edificio, el único que había aquí más antiguo era este azul. Vamos a verlo aquí a nuestra derecha, este edificio azul y tan alto que caracteriza a los edificios de la Malagueta, ¿no? Había aquí en la zona, bueno, aparte de aquello de fondo, ¿no? Pero de aquí para allá, ese de ahí. Abajo la patata, aquella patata asada muy buena que... Oh, qué buenas estaban, es verdad que estaban sí? buenísimas. Sí, 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 es verdad. Bueno, pues todos esos edificios de la esquina, esos estaban sin hacer, vamos, la Plaza Toro se veía desde aquí, prácticamente. Es verdad, porque cuando veíamos las imágenes desde el puerto, antes se veía la Plaza de Toros, la Malagueta. No, es que ten en cuenta que yo te estoy hablando del año 81, que yo estoy aquí desde el 81 y precisamente estuve trabajando en esta zona. Estuvo trabajando aquí en la zona. Aquí en la zona esta. Entonces yo todo el recorrido lógicamente, lo conozco de siempre. ¿Eh? O sea, que no tiene nada que ver una cosa con otra. El edificio aquel de allí de Málaga Palacio, que era Málaga Palacio, la Equitativa, que ahora es el hotel de 5 estrellas, que es una maravilla. Yo estaba ahí arriba, eso es una pasada. Es una gozada, es una gozada. ¿A que sí? Totalmente. Gibralfaro,
el mirador, o sea, la zona es, yo esto lo Sobre conozco. todo porque el privilegio del Paseo de la Farola es que es un mirador para toda la ciudad. Totalmente, te vienes aquí, bueno, yo ya estaba como así, como un poquillo en la casa, estaba así ya como que me se quedaba estrecha aquello, ¿no? La casa, y digo, pues vamos a Que te darle- incomodaba el sofá ya, me ¿no? incomodaba ya, digo, vamos a dar un paseíto, y ya está, y por aquí estoy, fíjate tú, más feliz con un 8. Eso es importante. Málaga tiene la oportunidad de que nos salimos un poquito de casa Sí, y sí, tenemos el ocio en la calle, es decir, no nos hace falta irnos a cualquier sitio. No hay que ir a ningún sitio. Los turistas antiguamente, de hace 8 o 10 años, ya sabes tú, de hace 8 o 10 años, En esa ciudad de cruceros también, ¿no? venía la gente a ver Almádena, Torremolinos y no llegaban aquí, a Málaga. Málaga era como aparte, pero ahora no. Ahora, aunque se vayan más lejos, incluso fuera, a Granada, Córdoba, vienen a Málaga directamente, a ver Málaga. El otro día hablaba yo La con unos ciudad de amigos la y me lo ciudad- decían, ¿no? sí, Que habían visto Torremolinos, Benalmádena, la costa, ¿no? Marbella, y que ahora se habían quedado aquí en la Malagueta y le había sorprendido la ciudad. No, la gente Y digo, viene es verdad desde que fuera es importante. pensando en venir a Málaga capital. La ciudad de los museos, de los miradores. Subí a Gibralfaro, eso es una pasada. Totalmente. Se ve todo lo que es el oriente y el poniente, o sea, se ve toda la ciudad. Y usted me dice que lleva 30 años, ¿dónde vivía antes o de dónde es Desde el usted? 81 hasta 2022, pues llevo aquí ya Sí. 40 y pico años, llevo aquí ya. ¿Y de dónde es usted? ¿Dónde nació? Yo soy malagueño, soy de Villanueva de Algaidas. Hombre, Villanueva de Algaida, qué maravilloso. O sea, que recomienda usted a todos los que nos están viendo que todo el vengan mundo. al Paseo de la Farola, que ahora mismo salgan de casa, se vengan a darse un paseíto y se recorran también el paseo. Que unos vengan por la mañana y otros vengan por la tarde. Porque Para si no aglomerarnos. que si no, aquí no vamos a caber todos. Totalmente. Pero se lo recomienda, ¿no? Que vengan aquí. Totalmente, recomendado. ¿Eh? Pues ha transformado mucho, como bien decía él, toda esta zona. Esto ha cambiado muchísimo, pero ahora se convierte en un gran paseo, como decía el nombre de este propio paseo, el Paseo de la Farola, para pasear Málaga, para disfrutar de la ciudad y para vivir momentos que, como yo digo, es un paseo donde todos hemos paseado con la familia, con los amigos, todos tenemos recuerdos en el Paseo de la Farola. Todo, el caballo, el burro ese que hay En el parque. Hombre, ahí mis hijos se han montado ahí, todavía está. Bueno, y el cenachero que estaba, como yo decía, antiguamente aquí. El cenachero estaba aquí. Allí, En sí, esa ¿verdad? esquina estaba el cenachero. El cenachero, el pobre, se ha movido más que los precios. Ahora está allí enfrente cerca Allí cerca de la Plaza La Marina. La Marina, efectivamente. Totalmente. Pero la verdad que es una oportunidad única. Pues yo le agradezco muchísimo, de verdad, este ratito, que haya parado usted a hablar con Rocío y conmigo, a compartir este ratito de pasear por Málaga y que siga usted pues dándolo todo. ¿eh? ¿De acuerdo? Yo con él aquí voy a aprovechar para despedirme. A seguir disfrutando. Eso es. Y que vengan a Málaga, que vengan a venga a Málaga. Málaga todo el mundo. El que venga. nos vea por ahí por internet, que se venga a Málaga. Nosotros llegamos aquí al final de este pasear por Málaga hoy, de este Paseo de la Farola, para que ustedes lo hayan conocido un poquito más. Espero que se hayan enterado un poquito más de todo lo que les rodea. Cuando vengan a pasear lo hagan ya con otro conocimiento. Y la semana que viene más, aquí, en Pasear por Málaga. Pues claro que sí, Luis, nos queda muy claro. Muchísimas gracias por ese paseo de ese lugar tan emblemático como es el Paseo de la Farola. Nosotros nos despedimos, como es habitual, lo hacemos con una recomendación. En esta ocasión les aconsejo que no se pierdan cada sábado a partir de las 11 de la noche Iconos del Asfalto, que emite el canal Blaze para todos los amantes del mundo del motor. Con esa recomendación despedimos esta edición de Málaga TV, pero continúa aquí en directo nuestra programación y enseguida viene ya por aquí, por este plató en directo, nuestra compañera Desiree González. Son como joyas que nunca pasan de moda. Te hacen vibrar cuando metes la marcha y pisas el acelerador. Son increíbles, son una pasada. Desata tu pasión por las 4 ruedas recordando los modelos más cañeros. Iconos del Asfalto. Los sábados solo en Blaze.